Bueno, continuando con la jornada que teníamos prevista y agradeciendo fundamentalmente que la misma pudo ser llevada adelante por el apoyo, por el sostenimiento que nos ha dado los compañeros del Sindicato de Bancarios del Uruguay, de AEBU, y en particular los compañeros de Radio Camacua, que son los que están dando toda la infraestructura para transmitirla en tiempo real por múltiples plataformas. Después de este corte, tendríamos planteado abordar esta problemática desde el enfoque que tiene en cuanto a las relaciones internacionales. Si algo dejó claro la crisis que estamos viviendo, que hoy el mundo está completamente interconectado, que los problemas globales no se pueden resolver en el marco restringido exclusivamente del Estado, de un Estado-nación, y que incluye pensar estas relaciones sociales, estas relaciones humanas, en términos de globalidad y de un enfoque geopolítico que, entre otras cosas, siempre va a estar enmarcado en determinadas relaciones económicas, productivas, pero también en relaciones de poder y de influencia. Para esta segunda parte contamos con un panel muy destacado. Van a formar parte de este panel el profesor Sebastián Fleitas, de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, la doctora Janina Lamberti, de CONICET, de Argentina, y el profesor Sergio Rodríguez Gelfestein, analista internacional, y que estuvo formando parte también de la universidad en China en torno a las relaciones con América Latina. Nos parece que es muy necesario poder pensar esta lógica que estamos planteando, la producción de medicamentos, la soberanía sanitaria, garantizar los derechos de la salud en un marco internacional, en un marco de relaciones, y bueno, y para ello le dejamos la palabra a los invitados, a los participantes, que empezaríamos esta disertación con el profesor Sebastián Fleitas, y después continuaríamos con la doctora Janina Lamberti y cerraría la mesa nominada El enfoque geopolítico de la pandemia y la industria farmacéutica, el profesor Sergio Rodríguez Gelfestein, para terminar con esta parte de la jornada. Muy bien, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Hola. Sí. Perfecto. Bien, nada, yo voy a hacer primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer participar y conversar con ustedes hoy sobre estos temas tan relevantes. Yo quería hacer una presentación breve. Sé que tenemos otros dos panelistas y también que tenemos pensada la sesión para una hora hasta las 13 del mediodía. Así que quería hacer una presentación breve sobre algunos comentarios de cómo veo yo este tema de las vacunas y la geopolítica de la industria farmacéutica, ¿no? que tiene que ver con esto, que es justamente el motivo de la mesa, ¿no? Entonces, básicamente, para no hacerlo más largo, quería comenzar hablando un poco de qué caracteriza la producción de las vacunas, ¿no? Para pensar un poquito en qué mundo de producción, de oferta-demanda nos estamos moviendo. Y acá hay algunas características muy particulares de la producción de las vacunas, de estas vacunas que no tienen otras, ¿no? O que no tienen en general el sistema de producción farmacéutico en el mundo, ¿no? Lo primero es que las vacunas en general y toda la industria farmacéutica utiliza siempre como argumento, y en parte es verdad, que tiene altos costos fijos, ¿sí? Producir un nuevo medicamento tiene unos costos súper elevados de producción. Primero que nada por la producción de ese particular medicamento, pero también en general porque las industrias farmacéuticas ya desde hace muchísimo tiempo son la conjunción de un conjunto de tecnología o saberes que se acumulan en esas empresas y permanecen en el tiempo, ¿sí? O sea, no es fácil instaurar una nueva industria farmacéutica, una nueva empresa farmacéutica que logre hacer este tipo de bienes o cosas, ¿no? Entonces, en general son empresas, estos productos son productos que tienen altos costos fijos,
pero tienen, por el otro lado, un bajo costo marginal, ¿sí? Lo cual quiere decir que una vez que uno invirtió en hacer la vacuna, generar una dosis adicional de la vacuna tiene un costo relativamente bajo, ¿sí? Y esto es una característica fundamental en estos casos, sobre todo en un contexto de pandemia, en el cual lo que queremos es incrementar la producción lo más posible, ¿sí? Entonces, estamos en esta situación en la cual esa producción adicional tiene un costo relativamente bajo, ¿no? Y lo último, que es que por más de que tiene un costo relativamente bajo, se precisan dos cosas para hacer dosis adicionales de las vacunas, ¿no? Se precisa o tener los laboratorios que puedan hacerla, o sea, una inversión de un capital físico, digamos, montar un laboratorio que pueda hacer esas vacunas, y tener la licencia para poder usar la patente, ¿sí? Estas vacunas son vacunas que están patentadas en el mundo, por lo tanto se precisa poder tener acceso a esa patente para poder producirla, ¿sí? Entonces, en algún sentido, el mundo, para ponerlo en una visión general, el mundo ya pasó por la etapa de producir las vacunas, fue una etapa en tiempo récord que se hizo, pero se lograron. De hecho, hay un montón de vacunas que siguen estando en prueba en el mundo, pero ya hay un conjunto relativamente grande. Ustedes obviamente han escuchado y ya han conversado de esto, ¿no? La de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la Johnson Johnson, la Sputnik, la Sinovac. Son todo un conjunto de vacunas que ya se hicieron y que están funcionando, y que además en general han mostrado una muy buena efectividad, algunas un poco menos, otras un poco más, pero han mostrado en general una efectividad súper buena en este contexto. Pero lo que tenemos que hacer ahora es incrementar la producción. Las buenas noticias es que los costos marginales son bajos, de que aumentar una dosis más la producción tiene relativamente bajo costo. Las malas noticias es que precisamos capacidad instalada, precisamos tener la posibilidad de hacerlo, y precisamos tener la patente, porque si no tenemos la patente no podemos producirla, ¿no? Entonces, un poco por el lado de la oferta, de cómo luce este tema en el mundo. Para el lado de la demanda, también tenemos cosas que son auspiciosas y cosas que no son auspiciosas, ¿sí? Por un lado está el mecanismo COVAX, que es este mecanismo que generó el acelerador de vacunas, que es una manera para que los países pusieran primero financiación para el desarrollo de las vacunas. De vuelta, como les decía, tienen altos costos fijos, entonces hay que financiarlo de alguna manera. Los países pusieron financiamiento para poder financiarla, con el compromiso de que una vez que tuvieran las vacunas iban a poder acceder, ¿sí? El COVAX, algunos países se han suscrito, había diferentes modalidades de suscripción, algunos ponían más ingresos, otros menos, pero en general es un mecanismo que ha funcionado, probablemente un poco peor de lo que pensábamos que iba a funcionar, pero que ha funcionado, ¿sí? Ha empezado ahora a distribuir vacunas y eso, ¿sí? Y después está la competencia país a país, ¿sí? Esta historia de que los países se descuelgan de este mecanismo, intentan negociar directamente con los laboratorios y conseguir a partir de eso la llegada de las vacunas lo antes posible y la mayor cantidad posible de vacunas, ¿sí? Entonces, un poco son las dos formas que tienen los países de acceder a estas vacunas. Y obviamente acá hay un punto que es relevante, que es el tema de los contratos incompletos. Y esto no es un mercado como otros mercados, que sea un mercado abierto, en el cual hoy uno se le ocurre que precisa la vacuna y va, sino que la mayor parte de los países hizo acuerdos anteriores, firmó contratos con la industria farmacéutica para poder acceder a estas vacunas, ¿sí? Entonces, todas estas relaciones ahora, o la mayoría de estas relaciones ahora, están mediadas por estos contratos incompletos. Y cuando decimos contratos incompletos es importante en general en economía, porque si bien los abogados de todas las partes, cuando firmaron estos acuerdos, intentaron lograr que los acuerdos fueran lo más completos posibles, que determinaran todos los casos y cuándo se iban a entregar las dosis y todas esas cosas, sin embargo, todo contrato es incompleto, y más estos contratos que son básicamente complejos, ¿no? Entonces, ahí es donde se abre todo esto que vemos de las negociaciones que tienen permanentemente los países con los laboratorios, con las farmacéuticas, para que les manden más vacunas, para poder acceder antes a las vacunas. Y obviamente aquí hay como todo tipo de tensiones, ¿no? De si Europa, por ejemplo, ha intentado como presionar a las farmacéuticas, diciéndole de que básicamente
si no lograban enviar las vacunas temprano, iban a cerrar las fronteras, o sea, estaba intentando utilizar un montón de mecanismos para presionar, supongo yo. Los laboratorios dicen, bueno, no tenemos la cantidad de vacunas que precisamos, no podemos acceder, o sea, hay todo ahí como toda una situación de discusión entre los países, los estados soberanos y los laboratorios para ver cómo se puede acceder a estas vacunas, muchas veces incluso ya firmadas en contratos, ¿sí? Entonces, de vuelta, las buenas noticias acá es que tenemos un mecanismo en el mundo tipo el COVAX, que intenta como evitar algunas de estas cuestiones de competencia entre países. Quizás la mala noticia es que la mayor parte de los países están accediendo en base a relaciones bilaterales con los laboratorios y no en base a este mecanismo general, ¿sí? ¿Qué genera un poco esto, digamos, pensando un poco en la invitación que ustedes me hacían de pensar en la geopolítica del tema? Bueno, esto genera, por un lado, que hay una alta concentración de las vacunas en los países ricos, ¿sí? Esto, al principio de la vacunación, era enormemente marcado. Ahora es un poco menos marcado, de hecho, porque en el mundo en desarrollo se está utilizando algunas vacunas que no se usan en el mundo desarrollado, ¿no? Y este es un hecho importante a pensar, que es que básicamente la vacuna china y la vacuna rusa, por ejemplo, según yo tengo entendido, funciona básicamente en los países en desarrollo. Por ejemplo, Europa, si bien en algún momento pensó la idea de utilizar la vacuna rusa, todavía sigue sin utilizar ninguna de ellas, ni la china ni la rusa. Entonces está concentrado básicamente en las industrias farmacéuticas que son de los países desarrollados, con eso es con lo que está vacunando. Y los países en desarrollo, si bien utilizan Pfizer, por ejemplo, Chile consiguió un acuerdo con Pfizer y Uruguay también, digamos, obviamente ha conseguido un acuerdo con Pfizer por el cual han llegado vacunas de Pfizer y van a seguir llegando. Básicamente, la mayor parte probablemente de las dosis que utilice Uruguay y también que utilizan los otros países en desarrollo, la enorme mayoría de esas dosis sean de las vacunas también de países en desarrollo como China o Rusia. O sea, potencias también en este marco de la geopolítica, obviamente, son países que son potencias, pero desde el punto de vista de su industria farmacéutica, por ejemplo, todavía son países en desarrollo comparado con los países desarrollados que ya tienen estos sectores farmacéuticos desde hace cientos de años, ¿no? Entonces aquí hay como esta combinación de oferta y demanda nos pone en una situación en la cual el resultado es un poquito complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque los países están dispuestos a pagar un montón por la vacuna, todo el mundo quiere tener la vacuna lo antes posible. Esto, por un lado, hay un tema como político, de economía política, de que los gobiernos cuando consiguen las vacunas aumentan su popularidad, o sea, la población les demanda eso, entonces los gobiernos tienen que responder. Por otro lado, es porque los gobiernos tienen las economías relativamente cerradas por el tema de la persistencia del virus. De hecho, por ejemplo, aquí en Europa estamos en una nueva ola que arrancó ahora por Italia, pero vamos a ver cómo se expande nuevamente por el continente y de hecho el nivel de equilibrio en el que estamos sigue siendo relativamente alto. Entonces eso tiene las economías relativamente cerradas. Si consiguiéramos vacunar y conseguir la inmunidad para mayor cantidad y pudiéramos abrir las economías, sería un gran negocio, ¿no? Digamos, en términos, cuando uno lo mira entre comillas, lo que se pierde por día de producción y por tener las economías relativamente cerradas, ¿no? Relativamente paradas y lo que pagamos por la vacuna, eso hace que la cuenta dé positiva, entonces la disposición a pagar por esta vacuna es relativamente alta, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la demanda de los gobiernos que quieren tener la vacuna lo antes posible, están dispuestos a pagar un montón, y por otro lado tenemos una oferta de que si bien podría ser sencillo escalarla en algún sentido tecnológico, o sea que tenemos la tecnología como para escalarla, por la vía de los hechos después se nos complica mucho por el tema de la existencia de las patentes y por la escasa capacidad de producción, ¿no?, instalada que tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué no escalar la producción, ¿no? Esto es como las dos preguntas centrales que a mí me quedan desde el punto de vista de la geopolítica, quizás, un poco como insumo, para dejar también a los otros panelistas y para conversar con ustedes, son como dos preguntas grandes, ¿no? Por un lado, ¿por qué no escalar la producción, ¿no? Y acá, como decíamos, hay dos problemas, ¿no? Por un lado, el tema de las patentes, que uno piensa que en general, o sea, son patentadas a partir de, o sea, los laboratorios patentaron estas vacunas. Entonces, hoy por hoy, ampliar la producción no se puede sin atender esa situación de patentamiento. Y acá quedan como algunas dudas geopolíticas de por qué los estados, cuando invirtieron o facilitaron recursos para que los laboratorios o las farmacéuticas
desarrollaran estas vacunas, ¿por qué no fueron un poco más allá e intentaron asegurarse algún tipo de patentamiento, ¿no? ¿Por qué siguió, o algún tipo de remoción del patentamiento, ¿no? ¿Por qué siguió con este esquema de patentamiento que hoy de alguna manera funciona como un corset? Porque básicamente no se puede, no es una patente libre que todo el mundo pueda emplear, ¿no? Entonces acá hay como todo un debate de por qué los gobiernos, obviamente los gobiernos en los países en desarrollo probablemente tuvieran menos capacidad de hacer esta presión con los laboratorios en ese contexto, pero incluso los países desarrollados tuvieron una política a la hora de hacer estos contratos con los laboratorios que no termina de quedar muy claro por qué fue tan tibia en algún sentido, ¿no? Sí, quizás fue lo mejor que se podía hacer, pero a uno le queda la sensación de que quizás se podría haber conseguido algo más por el lado del patentamiento, ¿no? Y por el otro lado, de por qué no escalar la producción, o sea, un tema es el patentamiento, qué aprendemos de esta instancia y qué aprendemos para el futuro. El sistema de patentes en general es un sistema siempre súper discutido, pero obviamente también la existencia de patentes puede tener beneficios. Es en general ahí como un trade-off entre tener patentes, o sea, un compromiso, perdón, entre tener patentes y no tener patentes, ¿no? Entre lograr un mecanismo como óptimo ahí. Pero en este caso y para este tipo de bienes, quizás avanzar un poco en eso, en hacer las patentes más libres, hubiera sido mejor. Si esto, de vuelta, no es una enfermedad rara para la cual alguien puede argumentar de que si no hay un sistema de patentes nunca se estudiaría, sino que esto era el COVID, que estaba todo el mundo con la cabeza en esto y queriendo resolverlo. Entonces queda un poco la duda de por qué no se avanzó más por el lado del sistema de patentes, ¿no? Y la otra cuestión, aún si tuviéramos sistema de patentes, la otra forma que hay de ampliar la producción hoy es avanzar con el licenciamiento, ¿sí? Es permitirle a otros laboratorios, por más que la patente siga fija en el laboratorio que desarrolló la vacuna, permitirle a otros laboratorios que empiecen a producir, ¿sí? Y aquí de vuelta, uno lo que ve todavía es bastante tibio el avance de estos licenciamientos, ¿sí? De permitirle mayor producción, de licenciar por un tiempo y permitir que la capacidad instalada se expanda y tengamos más vacunas para todo el mundo rápido, en particular para los países menos desarrollados, que son los que obviamente en este mundo desigual van a ser los que van a tener mayor problema para alcanzar la vacunación. Y aquí con el licenciamiento y por qué no se avanza más en esto, la duda que queda o la explicación que queda por ahí muchas veces es la idea de los secretos industriales, ¿no? Esta idea de que hay un cierto conocimiento tácito que tienen los laboratorios que desarrollan las vacunas, que no lo quieren licenciar a otros laboratorios porque no quieren que después eso sea usado en el futuro, ¿sí? Y aquí hay también diferencia un poco entre diferentes tipos de vacunas. Yo no soy un especialista y sé que dentro de los panelistas sí van a tener excelentes especialistas en estos temas, pero a uno le queda la sensación de que hay algunas vacunas, como la Sinovac, por ejemplo, que utilizan la tecnología más tradicional de las vacunas. Entonces, en ese sentido hay menos pérdida quizás de propiedad intelectual, y hay otras vacunas que son las que utilizan RNA, digamos, modificado y estas cuestiones, que ahí sí hay, como parece, como algunas cuestiones de licenciamiento que los laboratorios no se animan, ¿sí? También hay un tema ahí con la industria farmacéutica que uno siempre le queda la duda de quizás, por ejemplo, en el caso de Europa, quizás la industria farmacéutica sea uno de los pocos sectores donde Europa todavía lidera en tecnologías de punta, ¿sí? O sea, la otra tecnología de punta, cuando uno la ve en el mundo, o está más centrada en Estados Unidos o en China incluso, pero Europa sigue todavía teniendo un nicho en el tema farmacéutico. Entonces me parece que parte de este tema de que no hayan querido avanzar tanto con eso puede ser porque quieren preservar esa industria o porque piensan que tiene un valor importante para Europa preservar esa industria. Entonces quizás la puedan tratar de una manera un poco distinta, un poco menos o requiriéndole menos, pidiéndole menos cosas o imponiéndole menos cosas, porque obviamente también hay capacidad de regulación o de imposición que Europa todavía no ha utilizado, ¿no? Ese es un primer punto, que es el tema de cómo escalamos la producción, y aquí cómo entra la geopolítica, estos elementos que estábamos viendo, de que algunas dosis se están haciendo en algunos países y otras dosis las usan otros países, y el tema del relacionamiento geopolítico con las farmacéuticas. El otro punto que ya lo mencionaba en la introducción es el tema del multilateralismo, ¿no? Esta historia de que básicamente tenemos estados-nación acá que están compitiendo por acceder a la vacuna por el lado de la demanda, y que obviamente esto produce algunos resultados que no son óptimos, ¿no? O sea, en algún sentido, cuando uno piensa, si uno mira a los países, el conjunto de países, digamos, cuáles fueron las decisiones que tomaron en términos de vacunación, las prioridades, en general ve cosas que se repiten, ¿sí? Ve básicamente de que van primero los especialistas médicos, después la población más mayor, después las poblaciones con enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Algunos sectores se consideran claves, como la educación. O sea, son en general agendas que se repiten países por países,
Pero sin embargo, esto es dentro de un país, pero cuando miramos entre países, ahí sí no hay ningún orden, ¿no? Quizás hay gente en algunos países hoy de grupos de riesgo mucho más bajos que está recibiendo vacunas antes que lo que estaba recibiendo vacunas gente del sector médico o con población de alto riesgo en otros países menos desarrollados, ¿no? Entonces, cuando miramos a nivel de Estado nacional, hay como cierto consenso de alguna manera en cuáles son las prioridades de a quién vacunar. Cuando lo miramos en el mundo es un poco más esta competencia de que cada uno se las arregle como pueda, ¿no? Y ahí básicamente lo que está pasando, me parece, es que estos Estados-nación tienen cierta legitimidad para establecer un orden a la interna de los países, pero nos falta en el mundo un actor que pueda determinar esas cosas. Y acá es donde el multilateralismo nos está faltando. Básicamente los políticos locales en todos los países tienen incentivos a responder a sus poblaciones porque son electos a partir de los votos de sus poblaciones. Y a nivel del multilateralismo tenemos instituciones como la WHO, o sea, la Organización Mundial de la Salud, o tenemos, yo qué sé, la propia Unión Europea, o tenemos algunas organizaciones estas multilaterales, pero que se han mostrado relativamente inefectivas o con poco peso. ¿Sí? Esto no quiere decir que tengamos que sacarle peso a estas instituciones, sino que yo creo que uno de los desafíos que deja la pandemia, al revés, es cómo pensar en darles mayor peso a estas instituciones, que obviamente, insisto, no tienen su legitimidad porque son votadas a partir de los gobiernos legítimos votados en cada país. Entonces no tienen como mucha legitimidad en el mundo, pero que para resolver este tipo de problemas globales son centrales. ¿Sí? Entonces creo que la pandemia nos deja estos dos puntos, el tema de cómo escalar la producción en algunos bienes que son relevantes, cómo estos mecanismos de mercado en general tienden a fallar y cómo precisamos más coordinación, cómo podemos repensar el sistema de patentes para estos bienes tan especiales que precisamos de forma urgente, cómo podemos pensar el licenciamiento de esta producción para poder expandir la capacidad de producción rápido y cómo podemos pensar un sistema multilateral en el mundo que permita de alguna manera hacer balances de estos elementos geopolíticos que existen, ¿no? Como decía, por ejemplo, Europa no utiliza la Sinovac y no utiliza la Sputnik porque viene de países en desarrollo o quizás por otros motivos políticos porque está asociado al nombre de China o Rusia, pero básicamente aquí hay como algunos conflictos que cada Estado nacional no va a poder resolver por sí mismo, ¿sí? Así que básicamente yo me quedaría por acá, así para darle paso también a los otros panelistas, y muchísimas gracias nuevamente por la posibilidad de conversar un poco sobre estos temas. Tratar de empezar a respondernos con la complejidad que tienen, pero sin duda el resumen que hacías es determinante a la hora de discutir la realidad en la que estamos atravesando. Ahora continuaríamos con la doctora Janina Lamberti de CONICET Argentina, a quien le damos la bienvenida y también la saludamos desde este lado del Río de la Plata. Janina, te dejamos la palabra a ti entonces. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, no, yo un poquito, quizás por estar de este lado del charco y en Latinoamérica, quizás hago un pequeño enfoque un poquito más de lo que significó para Argentina y entiendo que a varios países de la zona también nos tocó las mismas realidades. Esta pandemia y también lo que nos deja, ¿no? de enseñanza. En particular en Argentina, nosotros tenemos un sistema científico y tecnológico con alguna trayectoria, años de apoyo fuerte, pero que ha venido con ciclos de desfinanciamiento. Y eso hace que quizás, a mi entender, no estuvimos bien preparados para lo que se venía con esta pandemia y en este punto quiero hacer mucho foco en esta charla en lo que significaría, ¿no? Tener soberanía en salud, que creo que fue una de las cosas que a toda Latinoamérica nos atravesó. Fíjense que no hay vacunas propias en Latinoamérica, creo que la única que está en fases avanzadas es la soberana de Cuba. Y creo que también nos deja algún tipo de enseñanza en ese sentido. En Argentina, básicamente les puedo comentar que tuvimos desde el 2015 al 2019
nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología fue degradado a Secretaría y desfinanciado bastante. Entonces, cuando nos encuentra con la pandemia, verdaderamente teníamos todo lo que era la producción en ciencia y tecnología bastante complicada. Incluso varios proyectos que teníamos arrancados, como por ejemplo nosotros tenemos una ley que es la 26688 que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos y vacunas, había sido bastante golpeada en cuanto a su financiamiento. Así que bueno, nosotros tenemos un nuevo gobierno desde el 2019, quizás con otro enfoque en respecto al apoyo que hay que tener a ciencia y tecnología, y sobre todo también tratando de salir, ¿no?, de quizás el encasillamiento que hemos tenido producto de gobiernos más neoliberales, ¿no?, respecto a la Argentina como principalmente productor de materias primas, exportador de materias primas, de commodities y no de producción, ¿no? Así que bueno, nos agarró con esa situación y verdaderamente lo que se intentó hacer desde un inicio es, bueno, en primer lugar, la Secretaría de Ciencia y Técnica pasó a ser Ministerio de Ciencia y Tecnología y se trató de volcar todas las capacidades productivas y de investigación y de innovación en el abordaje de la pandemia. Y lo cuento, sé que esto es más vacunas, pero tiene que ver, nosotros no teníamos kit diagnóstico, no teníamos para hacer ni PCR, ni para hacer las serologías, y obviamente era un insumo que estaba faltando en el resto de los países y costaba mucho mantenerlos. Incluso tuvimos que aviones viajar hacia China para poder buscar desde mascarillas hasta, ya les digo, insumos para hacer PCR, serología. Así nos encontró, digamos, en un inicio y, bueno, rápidamente se hizo una convocatoria y se armó un grupo de investigación COVID para justamente, en primer lugar, tratar de sustituir importaciones y desarrollo también más de ciencia básica respecto a lo que era la COVID-19 y el impacto, ¿no? Lo quiero decir porque me parece importante cuando pensamos, y lo pongo a discusión, ¿no?, pero el rol del Estado en un abordaje de una necesidad, como venía siendo clara en la pandemia de la COVID-19, en ordenar lo que era todo el aparato productivo y de desarrollo y de investigación. Y bueno, algunas cosas empezamos a trabajar con relativamente éxito. Se hizo nuevos kit diagnósticos, por ejemplo el NeoKit, que es producido en Argentina por una parte de la universidad con la Fundación Casará, y esa tecnología fue incluso utilizada junto con el ITEC para la producción a mayor escala. Después tenemos también producción de lo que se llamarían test inmunológicos, que lo hicimos junto con la Fundación, la compañía biotecnológica Immunova, y también participó el Instituto Malbrán, la Universidad Nacional de San Martín, el Instituto Leloir. Digo, hubo una serie de productos que se pudieron realizar en donde se conjugaron, de alguna manera, las universidades con su investigación y ciencia básica, con algunas empresas nacionales que podían producirlo, y también de carácter nacional. En nuestro caso, YPF es una sociedad-estado que tiene una parte importante, ¿no?, de más del 51% de capitales del Estado, y eso permitió, de alguna manera, que se puedan distribuir estos kits e ir sustituyendo algunas importaciones en este tipo de insumos. Hay incluso el desarrollo de barbijos, también con materiales a base del quitosano, que también se pudieron conjugar con la producción de cooperativas textiles y conjugar esas cuestiones, ¿no?, como para comenzar a trabajar en todo lo que necesitábamos por esta misma pandemia. ¿Qué pasó con las vacunas? Bueno, evidentemente estas cosas las pudimos desarrollar porque había una base tecnológica y de investigación bastante grande y se pudo acoplar en menos de un año y empezar a de alguna manera caminar un camino de sustitución de importaciones en estos productos, pero con las vacunas nos quedamos súper atrás. ¿Por qué? Porque en Argentina
hubo, si bien una política de expansión de lo que son las vacunas de calendario nacional obligatorio, tenemos uno de los más completos, la verdad es que todas esas vacunas las importamos. La gran mayoría las importamos. Y los institutos a nivel estatal, por ejemplo, les puedo nombrar el Malbrán o el Instituto Biológico Tomás Perón, verdaderamente han ido perdiendo su capacidad productiva en vacunas y hoy no hay ni grupos de investigación importantes en el desarrollo de vacunas, aunque quizás sí hay grupos de ciencia básica, pero no, nos falta toda la cadena posterior, ¿no? Un poco lo que explicaba recién el anterior expositor de esto, bueno, ¿cuántos son los costos? Bueno, verdaderamente tampoco tenemos empresas con avidez para desarrollar este tipo de productos, o bueno, por lo menos hasta ahora, y verdaderamente comenzamos a realizar esto, ¿no? La importación de la mayoría de las vacunas, perdiendo parte de la capacidad productiva propia. Incluso vacunas que antes producíamos, dejamos de producirlas, a eso voy en el sentido de esto. Entonces nos agarró la pandemia verdaderamente muy atrás con lo que es el desarrollo de vacunas, y la necesidad de conseguir nos llevó a, bueno, justamente empezar a hacer todo este barrido de lugares donde se producían vacunas y tratar de establecer acuerdos. La primera vacuna que llevó a la Argentina fue la Sputnik V, que también fue muy resistida por una gran campaña mediática, incluso en contra de esta vacuna, que bueno, ahora fue saldada, pero en su momento incluso tuvimos gran resistencia por de dónde venía, y ahí, digo, se empiezan a entrelazar las cuestiones también políticas con cuestiones de necesidad básica como esta. La cuestión es que verdaderamente si nos ponemos a pensar en lo que nos deja la pandemia, yo creo que es una gran deuda, digo, y lo pienso verdaderamente a nivel de todos los países de Latinoamérica, la gran mayoría, en lo que hemos podido gestar de soberanía sanitaria a lo largo de estos años. No podemos quedarnos con como que somos países básicamente exportadores de materia prima y que la producción y las tecnologías vienen de afuera, porque evidentemente ante situaciones como por ejemplo esta, quedamos verdaderamente huérfanos y sin asistencia para insumos básicos. Nosotros venimos peleando desde hace mucho por la producción pública de lo que es todo lo que es medicamentos y vacunas, y en su momento cuando habíamos logrado esta ley, la 26688, fue muy festejada, pero la verdad es que tardó muchísimo su reglamentación. Se creó una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que es la ANLAP. La idea es potenciar toda la red de laboratorios públicos del país, pero bueno, también hemos tenido esos problemas del financiamiento. Pero quiero ahí también pensar un poquito en lo que significa esto de la producción pública, porque hay una cuestión que nosotros defendemos mucho cuando pensamos en lo que significa tener soberanía, es que si bien en Argentina, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de farmacéuticas nacionales que producen algunos medicamentos, tiene una fuerte impronta, nosotros vivimos, por ejemplo, en los últimos años un aumento, pero inconmensurable, del precio de los medicamentos. Y uno de los problemas que tenemos es que nos es muy difícil establecer justamente cuánto vale esto de la cadena de valor desde el inicio hasta el producto final, cuánto sale hacerlo, y verdaderamente muchas veces lo que ocurre es que nos ponen cualquier precio para la hora de comprar. El Estado, cuando tiene que comprar esos medicamentos para asegurar, bueno, obviamente la medicación a toda la población, nos encontramos con precios exorbitantes. Pero tampoco tenemos mecanismos para saber cuánto vale realmente hacer eso. Y lo que nos está pasando también es que existe lo que se llama la cartelización. Digamos, las empresas se ponen de acuerdo, precios bastante altos, y verdaderamente terminamos pagando muchas veces el costo 1000 veces por encima de lo que es el costo de la producción. Entonces, un poquito en lo que venimos defendiendo es que la producción pública de medicamentos también nos permite establecer precios testigos, ¿sí? Conocer cuál es exactamente la cadena de valor de los productos, entendiendo que es un bien social, ¿no? Digo, y las vacunas son bienes sociales. Entonces, cuando se comienza a hablar más de negocio que de la salud, ahí aparecen estas cuestiones. Y tener soberanía, creemos, estoy convencida de que tiene que ver también con eso, ¿no? Que el Estado tiene un rol importante y pueda dirigir también investigaciones y producción
a la altura de las circunstancias, sabiendo que la vacuna es un bien social, ¿no? Lo que no queremos es que termine siendo un bien comercial. Entonces, creo que también nos ha dejado esa enseñanza, y de a poquito se está tratando de trabajar en proyectos nacionales de producción de vacuna, pero claro, están en la fase preclínica. Hay por lo menos 2 proyectos de investigación para producir vacuna a nivel nacional en base a la proteína S, y hay uno que es con un adyuvante nuevo, otro muy parecido a la Novavax, que es también con una proteína S purificada, que ha tenido buen resultado en fase 3 en otros países, y se está tratando de producir en Argentina, tanto la Universidad de San Martín como la del Litoral, como la Universidad Nacional de La Plata, los primeros pasos para la producción local, que ojalá se pueda mantener, digamos, este impulso por todo lo que les venía comentando. Nosotros no podemos estar dependiendo de cuánto producen los países, otros países, o cuánto desarrollan otros países. Creo que nos deja esta enseñanza, ¿no? Apuntar a la producción nacional. Pero bueno, claramente estamos en una etapa preclínica y nos va a llevar unos 2 años, o quizás un poco más, llegar a tener nuestro propio producto. Entre medio, se están estableciendo convenios. Por ejemplo, nosotros desde la compañía AstraZeneca y la Universidad de Oxford se hizo un convenio para producir el producto activo, o sea, sería el vector viral, el adenovirus, en laboratorios Max Science de la provincia de Buenos Aires, y en México se envasa, en realidad ya se mandaron dosis, y uno espera que tengamos una devolución entonces importante de dosis con la misma vacuna AstraZeneca. Y por otro lado, con el laboratorio Roemer se está tratando de ver si se puede empezar a producir aquí la Sputnik V. Y ahí aparece, bueno, un poco esto de, son convenios con los laboratorios, y también no quiero dejar de mencionar esto que hablaba recién el anterior expositor, de lo que significan los patentamientos. Yo no sé bien cómo vienen esos convenios con estas empresas, pero claramente en muchos países se está planteando esto de la licencia compulsiva, cuando el producto de interés tiene un interés mayor, ¿no? Y hay obviamente resistencia por los países, obviamente con las compañías farmacéuticas, de esta licencia compulsiva, pero en Argentina tenemos cuando se trabajó la ley de patentes, en diferentes países fue de diferente forma, y en Argentina en particular, es posible que cuando hay una fuerza mayor, digamos, porque que hay un interés mayor por lo que significa tener ese producto para la salud de la población, se puede hacer una licencia compulsiva y solicitar la misma producción. Digo, para tenerlo en cuenta también cuando cada país establece estas leyes de patentes. El año pasado se intentó cambiar esto y nos sacaba ese poder de, cuando hay un interés mayor, poder trabajar con una licencia compulsiva, y por suerte no se pudo hacer, pero digo, tener en cuenta también todas estas cosas a la hora de realizar las leyes que tenemos en cada uno de estos países. Así que bueno, yo un poco la idea que tenía para hoy es esto, ¿no? Dejarnos pensando el rol, y también el rol que tuvo el Mercosur, que fue casi nulo. En su momento fue fuerte, pero hoy estamos cada uno de los países peleando por separado, por vacunas, y no hubo tampoco un acuerdo, digo, del mismo Mercosur como para poder acceder o trabajar en la adquisición de vacunas a nivel de Latinoamérica. Y verdaderamente esto es más un sálvese quien pueda, que creo que también nos tiene que dejar algún tipo de enseñanza. Apostar a la soberanía en salud, el Estado como gran conductor, me parece que es algo que también yo quisiera rescatar, de lo que significa tener una política soberana, y el incentivo a los proyectos que puedan llevar a tener investigación y valor agregado, en este caso, en el caso de salud, y hablo de medicamentos y vacunas, trabajar en toda la cadena de valor y poder llegar a tener nuestra propia independencia, y en este sentido quiero decir, por ejemplo, Cuba, que ha tenido nunca ha abandonado su independencia de alguna manera tecnológica, ha apostado mucho a eso, y hoy está en la fase 3 con una de las vacunas, y creo que en eso también nos tiene que dejar una enseñanza. Y bueno,
Por último, yo creo que también, por lo menos en nuestro país, yo creo que ha dejado también una enseñanza la pandemia en trabajar con necesidades. Digo, yo vengo del sistema científico-tecnológico de CONICET y cada uno más o menos plantea un tema de investigación. Hay una mesa que evalúa esos proyectos y se aprueban o no, pero no venían siendo demasiado dirigidos, digamos, a resolver necesidades puntuales. Yo creo que la pandemia y este proyecto que se armó desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología para focalizar en grupos de investigación y ver que uno presente propuestas para resolver una determinada necesidad fue muy exitoso porque enseguida se empezó a ver ese círculo virtuoso desde investigación básica, aplicación y a dónde se podía producir, con un gran arraigo en fortalecimiento de las industrias locales también, o las industrias con matriz más estatal, que no venía sucediendo comúnmente, y creo que nos deja una enseñanza, no solamente para el tratamiento de una enfermedad como esta, la COVID-19, una pandemia, digo, nos deja una enseñanza para una forma de trabajar con las necesidades, ¿no? Con las necesidades de la población, y poder trabajar con el Estado como gran conductor también de cómo resolver esas necesidades a través de generación de fuentes de financiamiento específicas para determinadas cuestiones. Y poder realizar esa red de entramado entre la producción, entre la ciencia básica aplicada y la producción. Finalmente decirles que también vivimos en las épocas de recorte una gran fuga de personas de cerebros, se les dice comúnmente, pero de científicos y científicas que no pudieron continuar con la investigación en Argentina y se fueron a otros países y fueron muy bien recibidos. Y eso también creo que debemos tratar de evitarlo fuertemente, porque hoy se vio claramente lo que significa tener estructuras, ¿no?, a nivel de las universidades, de los centros de investigación, que puedan dar respuesta rápida a estas cuestiones. Y la verdad es que haberlo formado, nosotros en Argentina tenemos, todo es de alguna manera público y gratuito, desde todos los niveles, primaria, secundaria, universidad, posgrado, son pagos con becas, o sea que uno aplica una beca y el CONICET, que es nuestro organismo, u otras entidades científico-tecnológicas, te da una beca para poder hacer esa investigación. Pasamos por doctorado, nos recibimos doctorado, postdoctorado, y a veces ahí lo que pasó fue que perdimos esas personas que venían, primero el Estado haciendo una inversión enorme, y después se perdieron porque no hubo un lugar donde insertarlos laboralmente. Creo que también nos deja una gran enseñanza respecto a la necesidad de ese recurso humano que hoy se puso al frente para poder hacer estos desarrollos que nombré muy sucintamente, sea una política de Estado también, ¿no? Y el cuidar el desarrollo tecnológico y para la mayor soberanía tiene que ser bandera, yo creo, en realidad en todos los países de Latinoamérica. Corriéndonos también, ¿no?, de nuevo en esta matriz de primarización de la economía que nos han querido introducir en algunos años. Así que bueno, eso para dejar así como un análisis general, y después, bueno, lo discutimos si quieren este punto de vista con más detalle. Bueno, muchas gracias, Janina. Sí, el planteo que realizabas tiene mucha similitud también con lo sucedido en nuestro país. No hay duda que el rol que han jugado, sobre todo las universidades públicas acá en Uruguay, también en el desarrollo y en la investigación de los test, la mayoría de la producción y la investigación se hace en nuestras universidades, y no hay duda que en ese sentido el rol del Estado debe ser determinante, por lo menos en nuestras realidades. También nos lleva a pensar como elemento muy importante el tema del rol del Mercosur, la necesidad de complementación en términos productivos, de investigación y de intercambio, y de alguna forma quizás también esto nos deje como enseñanza la necesidad, más que la posibilidad de ir pensándonos más en términos de continente, más en términos de patria grande, más en términos de latinoamericanismo, buscando superar las limitaciones que nuestros propios estados-nación en un marco de dependencia tienen. Y bueno, para terminar con este panel, le vamos a ceder la palabra a Sergio Rodríguez Gelfestein, con el cual estaremos terminando esta parte de la exposición. Después vamos a hacer un corte y retomaremos a las 2 de la tarde las jornadas
que continuarán por la tarde. Sergio, te agradecemos por estar con nosotros nuevamente, como varias veces has estado con el Movimiento Sindical Uruguayo, con el Instituto Costa Duarte, y la palabra es tuya. Gracias, Diego. Muchas gracias al PIT-CNT, al Instituto Cuesta Duarte, a ustedes, a ti, Diego, a Iván, a los organizadores, por esta nueva oportunidad de poder intercambiar ideas, aportar algunos elementos para el análisis, para que cada quien vaya forjando su propio pensamiento respecto a estos temas. Con respecto al tema que nos convoca hoy, en referencia a la pandemia, debemos analizar que ya desde su propio surgimiento, un elemento que debió ser manejado en términos de salud traspasó las fronteras de lo estrictamente vinculado a la salud y se expandió hacia los elementos de carácter político, incluso geopolítico, y yo diría incluso ideológico. Y esto se ha visto en todas las etapas que hemos vivido en el último año referido a la pandemia, en el surgimiento, en la expansión, en el combate al virus y hoy más recientemente en la vacuna. Y lo que ha ocurrido en estas 4 etapas de surgimiento, expansión, combate y vacuna ha puesto en el tapete la realidad del capitalismo global frente a un mal que afecta por igual a ricos y pobres, a países del norte y países del sur, a todos los continentes, a todas las razas, a todas las creencias religiosas, en definitiva a toda la humanidad. Y hay algunas manifestaciones de cómo se enfrenta cómo se ha enfrentado desde diferentes perspectivas, de diferentes filosofías, esta pandemia, y hemos visto cómo el capitalismo, el sistema capitalista ha sido incapaz de enfrentar y resolver esta pandemia con criterio global, poniendo en el centro la salud de los ciudadanos y poniendo en el centro los intereses de toda la humanidad. Por ejemplo, se ha sabido que el laboratorio Pfizer ha ayudado a los gobiernos latinoamericanos en los convenios, en los acuerdos que se han firmado, que por cierto son acuerdos secretos, tienen cláusulas de secretividad, pero sí se ha sabido que Pfizer no asume ningún tipo de responsabilidad respecto de las consecuencias las consecuencias negativas que pueda tener la vacuna. Sin embargo, pide garantías, y estas garantías incluso han llegado a solicitar activos soberanos. Cuando estoy hablando de activos soberanos, estoy hablando de edificios, propiedad de los países, embajadas e incluso bases militares, pidiendo indemnizaciones en caso de que haya fallos con respecto a la vacuna. Eso ha llevado a que países como Argentina y Brasil lo rechazaran sin que a ciencia cierta se conozca cuáles son esas cláusulas de confidencialidad y hasta dónde llegan estas demandas de parte de Pfizer. Incluso se sabe que en estas cláusulas los gobiernos deben pagar los juicios, el costo de los juicios que se establezcan por demandas, incluyendo en esto las demandas que tienen base en responsabilidades de las empresas. Por ejemplo, con respecto a las cadenas de frío, a las entregas incorrectas de la vacuna, a vacunas dañadas, llegando hasta la muerte de pacientes frente a la cual los laboratorios no asumen absolutamente ninguna responsabilidad. Y hay que decir que nuestra región, así como Brasil y Argentina, rechazaron estas demandas de Pfizer para firmar los acuerdos. Países como Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Panamá, Perú y México firmaron estos acuerdos que, como dije anteriormente, son acuerdos secretos. Esta situación contrasta con la decisión, por ejemplo, de China y de Cuba
al declarar la vacuna que ellos produzcan, que los laboratorios produzcan, como bienes públicos mundiales. En el caso de Cuba, incluso, la respuesta del gobierno de Estados Unidos ha sido incrementar el bloqueo. No sé qué pasó. Darme cuenta. Y entonces, en medio de toda esta situación, se ha comenzado a hablar de una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad es un concepto que ha emergido del norte y que responde a la lógica de cómo el norte está viendo el manejo de la pandemia. Pero lo cierto es que los países desarrollados, que tienen el 14% de la población mundial, están concentrando más del 80% de la vacuna. Y se producen cosas tan salvajes como que Canadá ha comprado el equivalente en vacunas a 5 veces su población y Europa 3 veces su población. Entonces, cuando aquí se trata de analizar esto con cierta racionalidad, uno se da cuenta que no existe ninguna racionalidad, sino que son los intereses de acumulación propios de cualquier mercancía los que están primando en la producción y distribución de la vacuna. Finalmente, el capitalismo ha llevado a que la salud pública sea otra mercancía y da lo mismo comprar las vacunas que comprar papas o comprar pasta de dientes. Da lo mismo, tiene la misma lógica, por no hablar incluso de artículos suntuarios como relojes, vehículos, etc. Entonces, se ha logrado incluso que el debate sobre estos temas nuevamente se hagan sobre la base de la colonialidad y el eurocentrismo. Y al final terminamos todos discutiendo y conversando a partir de estos parámetros de análisis que son los que se establecen desde Europa o desde Estados Unidos. Para el sur, los parámetros vinculados al debate sobre la pandemia significan más dominación y más control por parte de las potencias a partir ahora de un elemento sustancial para el enfrentamiento y derrota de la pandemia, como son las vacunas, las cuales están concentradas en las manos de unos pocos. Entonces, cuando se está hablando de nueva normalidad, eso tiene que ver con el control, con la seguridad y con la propia estabilidad de los países desarrollados, de los países del norte. Ellos analizan el tema de la nueva normalidad a partir de una lógica de riesgo, de una lógica de sobrevivencia. Para los países del sur, la nueva normalidad son nuevos mecanismos de control y nuevos mecanismos de explotación. Y lo que ha ocurrido en realidad es la globalización de la pandemia. Hemos visto entonces como el tratamiento que los gobiernos del norte le dan a sus propios pueblos, han inoculado en estos pueblos, utilizando una palabra afín, han inoculado los miedos, las angustias, las amenazas que para nosotros en el sur forman parte de la cotidianidad desde el propio, de lo que día a día hacemos, de lo que día a día tenemos que hacer para desarrollar la vida, para mejorar la vida y para ampliar la vida de los ciudadanos. Yo les estoy hablando desde Venezuela. Nosotros en Venezuela no sabemos cuándo vamos a tener vacuna, por la sencilla razón que el gobierno de Estados Unidos ha amenazado a los laboratorios con sanciones en caso de que le vendan la vacuna a Venezuela. Pero no solo eso. El gobierno de Venezuela tiene $30.000 millones de Venezuela retenidos en Estados Unidos, Gran Bretaña y Portugal. Se le ha pedido a través del mecanismo COVAX, al mecanismo de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas con el dinero de Venezuela, no se está pidiendo un crédito ni un préstamo, sino que con el dinero de Venezuela, a través de la ONU, compren la vacuna y la ONU suministre la vacuna a Venezuela, de manera que no se diga que el dinero está llegando al gobierno y que el gobierno está haciendo un uso equivocado o diferente del que se ha determinado para la compra de la vacuna. Pero Estados Unidos también se ha negado a eso.
no ha permitido que esos 300 millones de dólares, que son apenas el 1% de lo que se han robado, de lo que tienen retenido, pueda ser utilizado para la vacuna. Entonces, cuando en todos los países se está hablando de vacunación, nosotros estamos esperando por la cooperación rusa, por la cooperación china y sobre todo esperando que muy pronto Cuba tenga su vacuna, porque sabemos que vamos a poder establecer acuerdos entre iguales para el suministro de la vacuna. Entonces, para tratar de, me dijeron que tenía solamente 20 minutos, para tratar de sacar algunas conclusiones y entender las repercusiones que esta situación de la distribución de la distribución desigual de la vacuna va a tener o está teniendo, o todo el manejo de la pandemia, o todo lo que ha ocurrido en el último año, desde cuando el presidente Trump hablara del virus chino, cosa que ya nadie habla, y además nadie habla hoy del virus brasileño, porque es un contrasentido, no tiene una lógica. Pero lo que sí es cierto es que la pandemia ha acelerado la crisis estructural del capitalismo. Hoy ha quedado más claro que nunca que el capitalismo no es capaz de solucionar un problema tan básico como es darle salud a toda la humanidad. Cuando se habla de la vacunación, tenemos que darnos cuenta que muy pronto se va a hablar de que el problema está solucionado porque los países desarrollados lograron vacunarse, pero eso significa el 14% de la población mundial y algunos otros de los países periféricos que van a lograr vacunarse. Pero el 80% de la población pasarán años, no se sabe cuántos años, en que podrán vacunarse, y por tanto la pandemia seguirá presente básicamente por un afán de lucro, por un afán de ganancia y por un afán de manejar la salud de los ciudadanos del mundo como una mercancía. Esto también traerá consecuencias geopolíticas globales, porque la pandemia ha significado el aceleramiento de un proceso que ya se venía dando, que es el proceso hacia la transformación de China en primera potencia económica mundial, vista la capacidad de China para resolver el problema de la pandemia y poner a funcionar la economía en muy corto plazo. La economía china tuvo una caída importante en el primer trimestre del año pasado, pero a partir del segundo trimestre comenzó su crecimiento y China cerró el año pasado con un crecimiento del 2,3%, la única potencia mundial que tuvo crecimiento positivo. Toda Europa, Estados Unidos tuvieron un crecimiento negativo, y el crecimiento de China de este año, según todas las instituciones financieras internacionales, va a triplicar al crecimiento de los países, el crecimiento de Europa y Estados Unidos, con lo cual el acercamiento de China hacia transformarse en primera potencia mundial va a ser antes de lo que se planificaba. Es muy probable que antes que finalice esta década ya China sea la primera potencia mundial, con todas las repercusiones que eso tiene en términos geopolíticos, en términos de la estructura del sistema internacional. Hoy se comienzan a manifestar en términos geopolíticos una serie de absurdos que la humanidad no va a resistir eternamente. Contradicciones como por ejemplo que Europa y Estados Unidos incrementen las sanciones contra Rusia, pero hoy Europa ya está en un debate muy fuerte respecto de la aceptación de la vacuna rusa ante la incapacidad de los laboratorios occidentales. No se sabe si es incapacidad, porque se sabe que conscientemente algunos de estos laboratorios frenaron el proceso de elaboración de vacunas porque ya tienen los contratos hechos, ya son contratos seguros, y eso les permite utilizar los recursos en
los propios procesos de modernización interna y en hacer otras mejoras, incluso producir otras medicinas, porque las que están relacionadas con la vacuna contra el COVID ya son contratos firmados y pagados. Entonces, mientras se incrementan las sanciones contra Rusia, Rusia va a comenzar muy pronto. Ya hay varios países de Europa que han aceptado recibir la vacuna rusa y también la China. Por cierto, hay que decir que algo similar ocurre con el gas. Mientras más sanciones se aplican contra Rusia, sin embargo, cerca está la llegada del gasoducto Nord Stream, que va a abastecer a Europa de un gas mucho más barato y mucho más seguro que el que ofrece Estados Unidos. Y los gobiernos europeos se van a ver obligados, están siendo obligados a explicarle a sus ciudadanos por qué van a tener que comprar gas de Estados Unidos a 3 veces el precio, pudiendo tenerlo desde Rusia mucho más barato y mucho más seguro. En fin, hablo del gas porque al igual como se produjo con el gas, se está produciendo con la vacuna, una contradicción insalvable que no tiene racionalidad ni tiene lógica. Otra de las repercusiones que va a traer la pandemia en términos geopolíticos es que la distancia entre periferia y centros de poder se va a incrementar. Va a haber una mayor distancia, lo cual va a generar procesos de distinta y difícil suposición respecto de cuáles serán sus consecuencias, pero esta pandemia, que podría haber sido utilizada como un instrumento de cooperación, un instrumento de acercamiento entre el norte y el sur, lo que ha significado es un incremento de la distancia entre norte y sur. Elementos o conceptos como cooperación, como justicia, como derecho internacional, son elementos que están manifestando obsolescencia, y los pueblos vamos a tener que aprender a manejarnos desde una lógica y una racionalidad y desde valores totalmente distintos, en aquellos donde el derecho ya no tiene ninguna importancia, ni la justicia tiene la más mínima importancia, y vamos a tener que encontrar la forma de enfrentar esta nueva situación. Yo creo que nos obliga cada vez más al acercamiento y al encuentro entre los pueblos del sur. Mientras la confrontación, mientras el lucro, mientras la ganancia sea la lógica que mueve al capitalismo del norte desarrollado, difícilmente la humanidad va a poder solucionar sus problemas. La pandemia, una muestra clara de eso. El capitalismo ha sido incapaz de conducir el proceso de enfrentamiento, lucha y derrota de la pandemia. Y la suposición de que porque se vacunen en el norte, que se lleguen a vacunar todos los ciudadanos del norte, van a volver a una nueva normalidad, es falsa, porque van a tener que vivir encerrados, van a tener que cerrar sus fronteras para impedir ahora mucho más las migraciones que impiden por vía de la fuerza, y ellos mismos no podrán viajar fuera de las fronteras de sus países, lo cual tendrá repercusiones no solamente en términos del desarrollo de la humanidad, del encuentro y la comunicación, sino que tendrá repercusiones fuertes en materia de comercio y desarrollo de la ciencia y la tecnología. En todo este contexto, otro elemento que desde el punto de vista geopolítico ha mostrado su incapacidad es el papel de la ONU. Es imposible que la ONU, que hoy está dirigido por un funcionario que fue presidente de un país de la OTAN, pueda tener capacidad de mirar a todo el mundo. Es imposible que el señor Guterres, que fue presidente de Portugal y que por tanto un país que participó de las aventuras terroristas que la OTAN ha desarrollado en todo el mundo, pueda tener interés en solucionar un problema de la humanidad como es la pandemia. Por lo tanto, hay que revisar la propia estructura y las propias capacidades y las propias responsabilidades de las Naciones Unidas, porque una institución que le tenga miedo a los laboratorios, que le tenga miedo a las potencias, muy difícilmente va a poder encarar los problemas de la humanidad y los problemas de la paz, que fueran las condicionantes por las cuales se creó la Organización de Naciones
Naciones Unidas. En términos también del multilateralismo, del multilateralismo regional, hay que decir que las únicas organizaciones multilaterales regionales que han enfrentado la pandemia con un criterio de encuentro, de solidaridad y de búsqueda de soluciones comunes han sido las asiáticas. El resto del mundo, como decían los colegas que me antecedieron, ha habido una búsqueda individual de la solución de la pandemia. En el caso particular de América Latina, como siempre, da pena. América Latina es la región políticamente más atrasada del mundo, en la que priman todavía los elementos de carácter ideológico, los elementos de carácter político, y no somos capaces ni siquiera de ponernos de acuerdo para enfrentar en conjunto la pandemia. Ahí la colega que me antecedió hablaba de, ha sido brutal, digamos, la confrontación mediática que los medios de comunicación en Argentina han planteado frente a la vacuna rusa. El propio presidente Fernández dijo que hace un tiempo lo acusaban de casi que de traidor por haber hecho estos acuerdos con Rusia, y ahora todos le piden que traiga la vacuna lo más pronto posible. Entonces, ese nivel de irracionalidad, ese nivel de contradicción, la humanidad no lo va a poder resistir mucho tiempo. Y espérese que viene la vacuna cubana y ahí vamos a ver dosis de racionalidad todavía muy superiores. Dosis de racionalidad como hemos vivido nosotros en Venezuela, que a pesar de nuestra crisis, hemos sido capaces de enviar oxígeno al norte de Brasil, que tiene una cercanía muy grande con nuestro país, porque nosotros tenemos comunicación terrestre que el propio centro de Brasil no tiene, y el presidente Bolsonaro rechazó que Venezuela enviara como donación oxígeno frente a la crisis profunda que ocurrió en el estado de Amazonas, en el estado de Roraima, en el norte brasileño. Finalmente termino diciendo que la pandemia puso en el tapete del debate internacional los fundamentos filosóficos con que unos gobiernos u otros enfrentaban la pandemia en función de la defensa de la vida. Aquí no está una orientación ideológica, es más, creo que lo que estamos hablando es de la necesidad de la supervivencia de la vida en el planeta, frente a la cual debemos mostrar en términos políticos, en términos geopolíticos, un bloque común para enfrentar esto, y así no ha sido, y lo veo muy difícil que pueda llegar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sergio. Sin duda, esto que planteabas, la pandemia puso en el tapete los fundamentos filosóficos de una contradicción entre una economía que se basa en la acumulación de valor y no en la respuesta a las necesidades humanas, con todo lo que ello conlleva, y que nos implicará pensar otras formas civilizatorias basadas en otros valores, en otras realidades a las que aspirar como especie y a las que construir tanto en un plano nacional, latinoamericano e internacional, con una mirada distinta en torno incluso a los sentidos que que tiene la vida humana y la vida en el planeta. Sin duda agradecerle tanto a Sebastián Fleitas de la Universidad de Lovaina, a Sergio Rodríguez Gelfestein, analista internacional, y a Janina Lamberti del CONICET Argentina por la excelente y profunda exposición que realizaron los tres, que ilustra muy bien los desafíos que tenemos hacia adelante, pensándonos desde nuestros países insertos en un mundo cada vez más complejo. Darle las gracias, estaríamos con esta parte terminando la primera parte de esta jornada, que sinceramente para nosotros como organización ha sido extremadamente importante por el nivel de las exposiciones, por las características y la importancia que han tenido los diferentes expositores en la misma, y que continuará después a las 14 horas con un enfoque de la ciencia y la sociedad
para lo cual estarán participando el ingeniero agrónomo Miguel Sierra, presidente del CONICYT y gerente de INEA, Judy Schultz y Gonzalo Moratorio de la Universidad y del Instituto Pasteur. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias también a la audiencia que nos ha estado acompañando en este desafío que significó para el Cuesta Duarte, para el PCNT, para el Departamento de Desarrollo Productivo y para el sindicato de AEU, y que hasta ahora consideramos que ha sido un éxito en todos los sentidos. Nos volvemos a encontrar a las 14 horas, le dejamos un saludo y bueno, gracias a todos.